El trabajo de hoy es decorativo. Daremos color a la parte trasera de una cazadora vaquera. Un cambio de planes a la mitad del proyecto. A continuación os explicaré por qué cambiará el aspecto por completo de esta prenda. ¿Queréis ver cómo lo haremos? Acompañadme, ¡comenzamos! La idea inicial era exclusivamente grabar esta imagen con la máquina láser Falcon 2 Pro sobre la espalda de esta cazadora vaquera, pero el resultado final, por diferentes motivos y meteduras de pata propias, no terminaba de convencerme. Equivoqué el tipo de imagen para transferir, ya que lo hice sobre una imagen JPG a la que previamente le había retirado el fondo. Como veis, se pierde muchísimo la imagen, al no ser esta vectorial, se difuminan todos los contornos, desde mi punto de vista perdía por completo la definición, así que de perdidos al río. Voy a seguir trabajando sobre este fondo para conseguir algo que se adapte y me guste. Lo primero que voy a hacer es contornear con un rotulador de tinta borrable por calor los diferentes contornos de la figura, las gafas, el lazo del pelo, poco más. Lo siguiente es darle color. Utilizaré pinturas textiles, opacas y cubrientes. Iré colocando diferentes colores según voy necesitando en una paleta y a pintar. Y me diréis, esta manualidad si no tengo láser no puedo hacerla. Sí, porque en definitiva la imagen que yo tengo ahora mismo sobre la tela vaquera es como si yo hubiera transferido el dibujo mediante un calco o lo hubiera dibujado a mano alzada y fondeado con pintura acrílica blanca para después dar color, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y es lo que podríais hacer vosotros con esta imagen o cualquier otra que os guste. Previamente había probado sobre tela vaquera con diseños propios de la página web de Creality Falcon y desde luego el resultado es perfecto. Seguiré probando más adelante sobre tela vaquera a ver si consigo llegar al resultado óptimo. Esto no me va a detener. Comienzo cubriendo las manchas de ambos cristales de las gafas para después contornear con color negro la silueta. Paso a realizar las manchas Animal Print de los cristales. Lo consigo con un tono marrón oscuro. Mezclaré rojo, siena y negro, consiguiendo un color marrón tostado para este estampado. He descubierto a través de la grabación de este tutorial que en imagen veis perfectamente el color negro, los contornos, todo tiene bastante definición. Pues la realidad es que en imagen real el color negro no destaca en absoluto sobre la tela vaquera. Se pierden todos los bordes y contornos. Y el rojo que estoy utilizando no es tan anaranjado como lo veis en imagen o tan vivo, también es un poco más oscuro. Así que mientras voy trabajando esta idea sobre la marcha, utilizo un pincel liner, pintura textil blanca, y voy dejando pequeñas marcas, contorneando los bordes para darle luz y que destaquen un poquito sobre el fondo. Es cierto que en imagen destacan mucho y se ve raro, pero de verdad que al natural, con la cazadora vaquera en la mano, sin esos puntos de luz, los contornos se difuminan muchísimo. Los pasos han de ser los mismos, tanto en las gafas como en el lazo del pelo. Manchar, cubrir con el color de base, contornear primero o después, según nos apañemos, crear las manchas Animal Print y enfatizar esas luces o contornos. Por último, le daremos luz, color y vida al cabello. Es cierto que destacaría perfectamente el color negro, pero como os contaba hace un ratito, con la prenda en la mano el negro no destaca.
no dice nada. Hubiera podido optar por un tono más oscuro, un castaño. De nuevo, en la imagen, el color que se ve es un rubio bastante subido, quizás con un punto de pelirrojo, pero de verdad que la realidad no es esa. Es más bien un tono trigo. En fin, que me estoy entreteniendo en banalidades. Queda bonito. Para conseguir ese contraste de volumen debemos jugar con luces y sombras. No suelo utilizar colores blanco o negro para sombrear, sino tonos intermedios o complementarios que nos ayuden a crear esas sombras más integradas. Aún así, el blanco y el negro son indispensables en cualquier paleta. En este caso concreto utilizaré amarillo huevo o amarillos más claros para las luces hasta llegar al blanco, cuando el color de base es el siena, es un marrón, y para las sombras mezclaré de nuevo siena, rojo y negro. Si YouTube te ha sugerido esta idea por casualidad y es la primera vez que visualizas una de mis ideas, te invito a que te suscribas al canal. Ya sabes que es totalmente gratuito, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Si activas la campanita con las notificaciones, generalmente recibirás un mensaje cuando suba una nueva idea y así no te perderás nada. Si llegados a este punto te está gustando la idea de hoy, puedes compartirla con tus amigos y seguidores o regalarme un me gusta. Estas 3 pequeñas y sencillas acciones me ayudarán un montón a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Al tener la imagen grabada con el láser se han perdido muchísimos detalles y a la vez las ausencias de grabado, es decir, allí donde se ve la tela vaquera, entre medias de todos los cabellos o de las gafas, hubieran sido de color blanco, las luces. Es por eso por lo que a mí este diseño me cuesta verlo. Saber dónde colocar luces y sombras. Aún así creo que en el resultado final está bastante conseguido y logrado. Para complementar la silueta central le voy a incorporar 2 palabras. Creative Queen. Un sencillísimo diseño que incorporaré utilizando foil adhesivo textil. Una idea reciente de la última feria de manualidades a la que asistí la semana pasada. He de recortar los 2 diseños en un papel adhesivo doble cara especial para foil y textil. Lo haré con la máquina de corte Loclick. Podríamos hacerlo a mano o copiando algún dibujo o letra que nos guste y recortando. Ya sabéis que la precisión de las cortadoras le imprime otro detallismo a los trabajos, pero que tampoco son imprescindibles. Extraemos la silueta definitiva retirando todas aquellas piezas que no son necesarias de nuestro vinilo adhesivo. Por supuesto, podríamos hacer directamente esta decoración con cualquier vinilo textil que tengáis, en el color que más os guste. Puede ser tornasolado, brillante o normal. Yo quería probar el último material adquirido y de ahí esta incorporación. Esta será la disposición de ambos vinilos. Para hacer la magia, activar el adhesivo de este vinilo necesitamos una plancha de calor, temperatura vinilo normal, y al pasar la fuente de calor por encima es inmediata la visualización del efecto. El adhesivo se vuelve transparente, se está fijando a la prenda.
Presionamos y damos calor por toda la superficie, asegurándonos que está haciendo su efecto. Y antes de retirar el plástico protector superior, debemos esperar a que enfríe. Es un paso súper importante. Así que aprovecho y utilizo un papel encerado de cocina, lo coloco por encima y plancho los colores textiles, ya que es la forma habitual de fijar estas pinturas a los tejidos, mediante calor seco. Una vez hemos comprobado que el adhesivo se ha enfriado, retiro el plástico superior. Para esta palabra utilizaré foil textil rojo. Ya sabéis que el foil es de acabado brillante metalizado y en este caso concreto la forma de fijarlo y trabajarlo es utilizando calor de nuevo. Recorto un trozo para cubrir la palabra, superpongo con la parte brillante y de color hacia arriba, coloco un papel encerado para proteger el foil y aplico calor. De esa manera reactivaré el adhesivo inferior, consiguiendo una fijación total y duradera. El foil con el calor se arruga, pero no os preocupéis que no se estropea. La temperatura media, al igual que la que utilizamos con un vinilo cualquiera. Y mientras esperamos a que se enfríe y antes de destapar el resultado final, voy adelantando y realizando los mismos pasos con el segundo vinilo que hemos recortado para la parte inferior. Pero en esta ocasión dudo bastante si seguir y continuar con el color rojo de foil o utilizar el color arcoiris. En este trabajo me puede el color inchi y el experimentar. He de decir que mi idea original era haber utilizado el color rojo para la palabra Queen y el segundo foil arcoiris para el resto de detalles, la corona, las estrellitas, etc. Pero para eso hubiera debido hacer los vinilos de manera diferente, por partes. Y aprovechando de nuevo el tiempo de espera hasta que se enfríe este segundo foil, vamos a destapar el primero. Y voilà, queda genial, parezco una niña con unos zapatos nuevos. También hubiera quedado bien un drama queen, eccentric queen, poner alguna localización, Madrid Queen, o cualquier otra frase o diseño que se os ocurra. Voy a ser sincera con todos vosotros. La prenda no estaba dentro del cajón de favoritas y por eso decidí probar sobre ella. No sé si ha ganado o perdido con el cambio, pero ahora mismo tengo a mi hija emocionadísima y súper dispuesta a robármela del armario. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!